Bueno, tenemos una invitada muy querida hoy día, una periodista que ha sido recién reelecta como presidenta del Colegio de Periodistas de Chile por un segundo periodo. Así que hasta el año 26 vamos a tener, a fines del 26, vamos a tener a Rocío Alorda como presidenta del Colegio de Periodistas. Yo quisiera empezar este diálogo pidiéndote que nos cuentes, porque el colegio es una instancia que necesariamente es una voz en el tema, el gran tema de los medios de comunicación, pero también es una instancia que tiene que velar por la integridad de la profesión de periodista. Y en ese sentido quisiera empezar yo pidiéndote que nos cuentes cómo ha sido este episodio en que hubo una intervención destacada del colegio cuando un canal de televisión despidió de manera inusitada a una periodista, una conocida periodista. Sí, bueno, buenos días, gracias Jorge por este espacio, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como bien dices tú, el Colegio de Periodistas es una entidad que tiene por misión velar por el buen ejercicio del periodismo, pero también hacerse cargo de la defensa de derechos fundamentales, de derechos humanos fundamentales, como es la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información, ¿no? Para nosotros es súper importante instalar en el debate público de que estos ámbitos de acción del colegio no es otra cosa más que defender derechos humanos. Y para nosotros es importante eso porque además de ese plano, el colegio tiene la labor de defender el ejercicio profesional del periodismo. En Chile el periodismo es profesional por una ley establecida, la ley de prensa, que establece que son periodistas quienes estudian en las escuelas de periodismo, y eso por supuesto nos da un contexto distinto a otros países incluso de América Latina. Y este rol de ser un gran observador de lo que pasa en el mundo de las comunicaciones, del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, nos vamos encontrando con muchos ámbitos de acción y problemas que repercuten constantemente en el mundo del periodismo. Es decir, la situación compleja y brutal que pasó la colega Paulina de Allende Salazar es una situación que ocurre más de lo que nosotros imaginamos. Lo que pasa es que en el caso de Paulina fue en vivo, fue mediático, en un gran canal, en un canal nacional, por tanto todos lo vimos, nos enteramos, ¿no? Paulina además es una periodista muy reconocida, por tanto eso impactó en que esto fuera mucho más fuerte y que además toda la ola de violencia y de agresión que llegó contra Paulina fue muy grande, ¿no? Nosotros ese tipo de acciones que ocurrieron, en este caso las llamamos como agresiones a periodistas, ¿no? Una agresión, una censura, una repercusión luego en sus derechos laborales que implicó un debate público grande respecto a si las y los periodistas nos podemos equivocar, podemos cometer errores y qué pasa cuando luego tú pides disculpas, cuáles son los efectos de aquello. Cuando fue el caso, cuando ocurrió la situación de Paulina en específico, nosotros creo que fuimos de las pocas organizaciones que dijimos que ahí lo que había, más allá del error que comete Paulina, es que hay una acción de censura de parte de un general de Carabineros. Es decir, la primera situación de vulneración que vive Paulina es que a ella se le saca de un punto de prensa una autoridad pública. Rocío, ¿por qué no nos recuerdas brevemente cómo fue ese incidente? Claro, ella está yendo a cubrir justamente un punto de prensa a propósito de carabineros que habían sido asesinados. Y está en el móvil y de repente la sacan al aire, ¿no? Situaciones que en el mundo del periodismo ocurren todos los días, que tú vas corriendo, ¿no? Vas como no sabes si vas en vivo, si no vas en vivo, y ella dice, bueno, estoy o voy al lugar de la situación de los pacos. Nombra la palabra paco y eso sale al aire, ¿no? Entonces, bueno, ella alcanza un poco a darse cuenta que había cometido un error, dice perdón, Carabineros, se da cuenta que estaba al aire, ¿no? Y luego llega al punto de prensa y general de Carabineros en ese momento dice, bueno, yo le digo que usted se tiene que ir porque nos acaba de insultar.
Y ahí empieza, ¿no?, como esta espiral de violencia contra Paulina, que luego termina en que los ejecutivos de Mega deciden despedirla por necesidades de la empresa. Artículo 161. Entiendo que del sí. Código del Trabajo. Y todo ese proceso, ¿no? Nosotros lo vimos como cualquier espectadora, y nos dimos cuenta que ahí lo más grave era el acto de censura. Carabineros tiene protocolos respecto a cómo es la presencia de periodistas en sus puntos de prensa. Y ya había un fallo, entiendo, de Contraloría que establecía de que Carabineros no podía sacar arbitrariamente a periodistas de sus puntos de prensa, porque finalmente ahí lo que se está garantizando es el acceso a la información de la ciudadanía. Paulina la sacan y empieza a ocurrir todo esto, y nosotros decimos, aquí hay un acto de censura que es grave. Es decir, ya no estamos en tiempos en que autoridades públicas, militares, policías censuran a periodistas, ¿no? Nos acercamos a ella, tuvimos muchos diálogos con Paulina, y luego, a propósito del tema del despido, dijimos, aquí no es solamente un tema laboral, es un ámbito de censura. Y lo que más nos ha parecido interesante del fallo que salió en este proceso es que justamente se reconoce, ¿no?, que esta causal de despido no es un despido en sí mismo por un problema laboral, sino que es una acción de censura, una acción de presión que vulnera la libertad de expresión y de prensa. Eso es muy importante como precedente. Es un precedente tremendamente valioso, porque muchos de los casos que nosotros desde el Colegio de Periodistas recibimos de despidos injustificados de periodistas en medios de comunicación, muchos pasan por estas relaciones complejas entre editores, autoridades de los medios de comunicación, y las discrepancias que pueden haber con los periodistas. Es decir, ocurre más de lo que nosotros imaginamos, ocurre mucho en regiones, en medios pequeños, ¿no? Y son situaciones que cruzan vulneración de derechos fundamentales. Una de las cosas que nos ha parecido también tremendamente interesante de este fallo es que se le va a exigir al canal, al equipo de prensa, como a las autoridades, como las autoridades, los gerentes del canal, que tengan un curso de ética y de libertad de expresión dirigido por el Colegio de Periodistas, y eso, por supuesto, para nosotros es tremendamente importante. Bueno, me parece muy bueno. Es muy importante porque, ¿sabes qué, Jorge? Harta falta que les hace. Se reconoce además que el Colegio de Periodistas es el ente que entrega señales valiosas respecto a cómo es el actuar ético de las y los profesionales, y eso para nosotros es un tremendo respaldo. Hoy día tenemos un código de ética actualizado, lo actualizamos en nuestro último congreso del Colegio de Periodistas, que fue en el mes de diciembre. Por tanto, nos parece un sano ejercicio que los medios de comunicación reconozcan que existen organizaciones que hacen una labor justamente para fortalecer la ética, pero también reconozcan que tienen falencias. Muy bien. Muy buen relato, Rocío, y felicitaciones. Muchas gracias. Porque yo creo que efectivamente ese fallo va a ser muy importante en el futuro. Sin duda. Mira, ¿qué piensas del sistema de medios en Chile hoy día? Bueno, yo creo que estamos en un momento bien interesante y complejo a la vez, que no solamente es Chile, sino que es un proceso global de cómo hoy día las plataformas digitales han avanzado justamente en instalarse también como espacios donde la ciudadanía se informa. Nosotros tenemos un ecosistema de medios de comunicación bastante concentrado, editorialmente, económicamente, políticamente, ¿no? Del cual ha costado mucho salirse de esa dinámica de concentración de la propiedad de los medios, porque principalmente Chile es un país que no tiene ni una industria de medios ni políticas de fomento al desarrollo de medios de comunicación, lo que dificulta mucho más este escenario. Y hoy día también nos enfrentamos, ¿no?, al impacto de las plataformas digitales, como la gente ya no se informa mucho a través de los diarios o a través de la radio, sino que se informa a través de la plataforma digital, que hoy día son un caldo de cultivo muy grande para el avance de desinformación, de discursos de odio. Entonces, nos tiene que alertar este contexto en el que estamos. Yo creo que estamos en un momento también de pensar desde los sectores progresistas también cómo tenemos que tener un ecosistema de medios de comunicación que permita a la ciudadanía participar de los debates públicos,
pero sobre todo informarse de manera de poder ponerle paralelo a ciertos discursos que son de las extremas derechas, a discursos que son antigénero, antidisidencia, antiderechos humanos, etcétera, que es algo que nosotros vemos que avanza bastante en las plataformas digitales. En las redes sociales, ¿no? Pensemos en X y todo lo que existe en ese espacio. Y creo que es un debate, Jorge, que nos ha faltado desde los sectores más progresistas. Es decir, nos hemos quedado los últimos 20 años un poco en la queja, ¿no?, de que tenemos un ecosistema concentrado, de que el Estado no hace nada, pero ha habido pocas iniciativas de desarrollo de medios de comunicación que puedan sostenerse, que puedan participar del debate público. Creo que en eso falta una mirada de entender que si no hacemos un esfuerzo colaborativo, esto se va a sostener así. Es decir, en Chile yo creo que en los próximos 10 años no va a haber una ley de medios como la que hubo en Argentina, en Uruguay, para desconcentrar el sistema de medios. Tampoco sé si esa es la solución, ¿no? Pero creo que frente a la concentración la opción es generar más medios de comunicación, con las dificultades que eso implica, por supuesto, económicamente. Pero también observo que en América Latina, en muchos otros países, han habido mayores impulsos de desarrollo de medios de comunicación. Estoy pensando en Colombia, en Brasil, en México, ¿no?, donde han habido espacios para desarrollar medios de comunicación y que se han logrado sostener en el tiempo. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que sentarnos de manera seria a problematizar este tema, porque efectivamente la concentración del mercurio no va a cambiar en los próximos 20 años, probablemente va a ir disminuyendo a propósito del avance de lo digital, pero esto tiene que ser un problema vital, porque en el fondo la experiencia europea es que el avance de la desinformación, el avance de los discursos de odio también implica la forma en que la gente participa en los debates públicos, se informa debidamente y frena, ¿no?, la desinformación. Mira, no sé si es un dato equivocado o no, pero alguien me dijo la otra vez, Chile es el único país de América Latina donde hay un solo diario nacional que sale impreso. Es probable. Es probable, ¿no es cierto? cierto? Claro que debe ser el mercurio, yo creo. Sí, porque la tercera hora no, ya no sale solo viernes, sábado y domingo, exacto, me parece, impreso. Tener un solo diario nacional impreso, bueno, uno mira Argentina y hay varios. Hay muchos. Muchos. Sí. Y en Perú puede que haya muchos tabloides, de muchos diarios sensacionalistas, bueno, pero hay uno mira los kioscos aquí mira los kioscos y ya ni Condorito hay. No, ni Condorito. Es terrible, sí, y así como no hay, por ejemplo, medios escritos, no hay medios públicos. O sea, el problema de la ausencia de diversidad de medios de comunicación no solamente es en tanto diversidad editorial, sino que también es una carencia de diversidad de origen de financiamiento, ¿no? O sea, Chile es un país que con la dictadura terminamos sin medios públicos, solo con TVN, que es una mezcla extraña porque es un canal con misión pública, pero con un financiamiento privado. Y la Nación. Piñera termina de matar la Nación, o sea, Piñera 1 mata a la Nación, ¿no? Y hoy día, ¿qué tenemos? Desde el ámbito público, medios universitarios que hacen una tremenda labor, que sostienen cantidad importante de audiencia, pero que siempre están, por supuesto, con las crisis de las universidades públicas que los afecta directamente. Entonces, nosotros hemos observado todo el debate que se ha dado en la Cámara de Diputados a propósito del proyecto, de las indicaciones del proyecto de ley de TVN, que viene a robustecer TVN, y hemos observado cómo la derecha ha puesto obstáculos permanentes a que eso avance, y es el único canal público que tenemos en Chile. Entonces, hay un problema. Ahora, es un canal público muy parecido a los privados, porque ha sido forzado a esa conducta. Exacto, ¿no? O sea, TVN lo forzaron a tener que financiarse privadamente y a tener que competir en el mercado de la publicidad. Yo, fíjate, lo digo con cierto dolor, pero porque este es mi gobierno, pero creo que en este gobierno no se ha notado un esfuerzo radical, decisivo, para hincarle el diente a esta situación.
Yo creo que, que son ámbitos complejos del cual hincar el diente, porque en el fondo son espacios de control ideológico de la derecha, ¿no? O sea, hay que tener una estrategia muy bien pensada para ir a dar esas peleas. Pero fíjate que yo creo, para ser justa también, de que este gobierno ha a lo menos instalado una agenda en temas de comunicación que no observé en los últimos 5 gobiernos, ni siquiera en los de la presidenta Bachelet. ¿Y por qué te digo esto? Porque entrar a este debate cuesta, y creo que de alguna forma Segegov, que es la entidad, ¿no?, que tiene como asociado los temas de comunicación, creo que la ministra Vallejo ha hecho un esfuerzo por a lo menos armar una agenda de comunicación, creó esta comisión asesora contra la desinformación, instaló las indicaciones a TVN, ha apoyado la Ley de Protección a Periodistas, que es un proyecto de ley que nosotros hemos impulsado fuertemente. Es decir, a lo menos ha habido una agenda en temas de comunicación. Sí, no han entrado a los temas sustanciales como es distribución de avisaje, por ejemplo, que es un tema fundamental, por supuesto. No creo que lo hagan. ¿Y por qué no lo han hecho? Yo creo que es un tema complejo que hoy día tiene hartas trabas administrativas respecto a que pueden acceder a esos recursos a través de licitaciones, ¿no? Hay toda una cosa como un aparataje administrativo, es lo que yo he sabido, ¿no? Tampoco soy experta en cómo hoy día se distribuye el avisaje estatal. Nosotros hemos instalado hace muchos años de que es importante que el avisaje se redistribuya especialmente a los medios regionales. Claro. Porque si ya los grandes medios nacionales se pelean y se distribuyen la torta publicitaria privada, lo más justo sería de que los recursos públicos fueran a los medios independientes o a los medios regionales. Tratar de compensar el desequilibrio. Por supuesto. Pero ahí hay una tensión. Ahora, yo entiendo importante, que también el avisaje público tiene que lograr su objetivo. Que es influir en las audiencias. Sí. Entonces, no pienso que deban ser excluidos los grandes medios, pero establecer ciertas cuotas, diría yo, ciertas fórmulas que permitan que medios, por ejemplo, los medios digitales alternativos. Ahora, en el tema digital, leía el otro día que los canales de televisión en general tienen un problema bien serio porque la publicidad ha tendido a desplazarse a lo digital, a las plataformas. Así es, así es. Y ahí la lógica que se reproduce de nuevo es de la concentración, ¿no? Porque también quienes más recursos tienen son las grandes plataformas, Facebook, Google. Es decir, esta dinámica de redistribuyamos recursos también luego se concentra. Ligerito va a llegar a X. Esperemos que no, esperemos que eso no ocurra, pero es lo más probable, es lo más probable. Por eso que te digo, creo que es un problema complejo, estructural, muy de fondo, difícil para los gobiernos, pero yo veo que a lo menos esta administración quiso armar una agenda en temas de comunicación, para bien o para mal, le resultó o no le resultó, pero creo que ha habido más voluntad política que otros años, ¿no? Ahora, uno siempre va a querer exigirle, por supuesto, a los gobiernos y a las administraciones progresistas mucho más, y creo que esa también es la labor de la sociedad civil, y esperemos que este año, o sea, les queda un año, es un año que podría ser un año mucho más, ojalá, más jugado, donde podamos avanzar un poco más. Esperemos ojalá que a lo mejor a fin de año podamos hacer un avance, un balance más optimista. Más optimista. Rocío, para terminar esta interesante conversación, quería preguntarte sobre el tema de la desinformación en general. ¿Y cómo ves tú las posibilidades de enfrentarla, de combatirla de una manera eficaz? Sí, bueno, el problema de la desinformación hoy día es un fenómeno global. Es decir, todos los países hoy día se enfrentan a estas dificultades. En un contexto como Chile es más difícil, ¿no? Hay muchos estudios que señalan que los países que tienen medios públicos, es decir, que la gente tiene más... que cree más en los medios públicos, que consume más medios públicos, hay menor desinformación, ¿no? Cosa que en Chile, por lo que ya conversamos, es más complejo. Pero
Yo creo que hoy día tenemos, por una parte, dos respuestas, a mi juicio. Periodismo de calidad. O sea, mientras tengamos un periodismo de calidad, podemos, por supuesto, desarmar las estrategias de desinformación. Por eso que el rol del Colegio de Periodistas es muy importante, por eso que es importante hablar de ética profesional, porque si tenemos un periodismo de calidad, si tenemos periodistas que hacen la labor justamente de verificar, de frenar fuentes no válidas, de informar fuera de los prejuicios personales o colectivos, por supuesto que informamos de mejor forma a las audiencias. Y creo que la segunda estrategia es educar a las audiencias. Hay toda una corriente que ha funcionado bastante bien en muchos otros países que se llama educación mediática, que en el fondo es lo que hoy día estamos haciendo aquí, que es entregarle a la ciudadanía herramientas para que no reproduzcan desinformación, ¿no? Y eso también es una estrategia que tienen que ocupar los estados, los gobiernos, las universidades, los medios de comunicación, pero también es una estrategia que la ciudadanía puede instalar, ¿no? Es decir, si la gente manda por WhatsApp información que no es verificada, que le parece que vulnera ciertos derechos fundamentales, no lo comparta. Si tiene dudas respecto a si la información que leyó en Facebook es real, no la comparta o verifique, vaya a la fuente, ¿no? Busquemos este medio, existe o no existe, es un medio fantasma. Es decir, hay muchas estrategias que hoy día podemos entregarle a la ciudadanía para que sean ellos y ellas los sujetos que frenen el avance de la desinformación. Y creo que ahí hay una apuesta que también tenemos que pensarla desde los sectores progresistas, que tenemos que reflexionar desde las propias izquierdas, porque podemos aportar justamente a frenar la desinformación, frenar los discursos de odio y de paso frenar también el avance de ciertos discursos de las ultraderechas que por supuesto vulneran los derechos de las audiencias. Tengo la impresión que tú sientes, percibes que hay una suerte de retraso o deuda de parte de las izquierdas para enfrentar estos temas. ¿Es así o no? Yo creo que sí. Yo creo que nos ha faltado entrar en estos debates de tomar las banderas de la libertad de expresión y de prensa como ámbitos fundamentales hoy día para defendernos del avance de discursos conservadores. Y yo creo que hoy día una estrategia fundamental para pensar, ¿no?, una sociedad de la igualdad, una sociedad más democrática, más igualitaria, más solidaria, pasa también por entender el rol de los medios de comunicación, pero también por entender cuál es el rol nuestro, ¿no?, en estos ámbitos. Es decir, no podemos pensar que porque Chile tenemos este ecosistema de medios de comunicación no vamos a hacer nada. No lo hicimos durante la dictadura, no lo hicieron los colegas durante la dictadura, no se resignaron, ¿no?, a estar bajo la censura y la violencia, menos podemos hacerlo hoy día en un contexto democrático. Sin duda. Vi el otro día unas imágenes a propósito del tema de la desinformación. Estaban disfrazados, tú las tienes que haber visto, de viejos con suéteres de Pascua y con de la inteligencia Navidad. artificial. La inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial puede contribuir mucho a la desinformación. Por supuesto, hoy día tenemos un avance tecnológico nunca antes visto en la historia de la humanidad, por tanto nuestra responsabilidad es saber cómo funcionan, saber identificarlas, tomar las nuevas tecnologías como aliados en el avance de la defensa de los derechos humanos. ¿No? Creo que hoy día es importante, más que detenerlas, es entenderlas, conocerlas, usarlas a nuestro favor, porque esto no se va a detener porque a nosotros nos parezca complejo éticamente. Entonces tenemos que entender el fenómeno de la inteligencia artificial desde un lugar que sirva a la promoción de los derechos humanos. Muy bien, Rocío querida, para que no te olvides de la plataforma socialista, del portal socialista. Y de nuestro avión rojo. El avión rojo, sí, ¿no? Que muchas es un gracias. símbolo de voluntad de lucha. De liberación. Claro, que representa precioso. Un recuerdo del año 1931, cuando llegó en un avión rojo desde Argentina Marmaduke Grove
para establecer otro gobierno en Chile, ¿no? Fracasó porque lo tomaron preso y lo mandaron a... Fue su primera relegación a Isla de Pascua. Después tuvo una segunda. Cuando sí tuvo éxito en 1932 y proclamó la primera República Socialista de América, el 4 de julio de 1932. ¿Viste la valentía? Tuvo... Así es, la audacia tuvo la voluntad efecto. de impulsar el cambio. Así es. Bueno, Muy agradecido. gracias a ti por la oportunidad, Jorge querido, te quiero mucho y creo que estamos en un momento clave también para repensar los espacios y también de repensar cómo apoyamos e incidimos en una sociedad más democrática y donde los derechos humanos sean un pilar fundamental de nuestra accionar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Rocío. ti.